Listo, muchachos, entonces ya comenzamos con el capítulo 1 del libro, ¿cierto? Essential of Language Programs. Eh, ¿Listo? ¿No lo supe decir bien? Entonces, bien, muchachos, el día de hoy vamos a ver las especificaciones recursivas de datos y especificaciones recursivas de programas. Ya la próxima clase, pues veremos los conceptos de ligadura y alcance de variable, ¿cierto? Entonces, muchachos, comenzamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes escriben un procedimiento, se debe definir la clase de valores que se esperan como entrada y salida, ¿cierto? O sea, ¿qué tipos de valores esperan? ¿Sí? Adicional a esto, por ejemplo, la función suma tiene como entrada ¿qué? Dos números naturales y tiene como salida un número natural. Y los datos en las funciones recursivas también deben tener definiciones recursivas que faciliten la programación. Aquí no hemos dicho nada. Entonces, existen dos técnicas para la definición recursiva de datos. Tenemos la definición inductiva y la definición mediante gramáticas, que aquí hay un mini repaso de la forma Backus-Naur. Mini, realmente mini. Esto es matemáticas discretas en 15 minutos. Igual ustedes el semestre pasado lo disfrutaron. Entonces, bien, muchachos. A mano de 100. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a hacer la definición inductiva. Entonces, ¿qué suponemos primero? ¿Sí? Suponemos primero que tenemos un conjunto S, ¿cierto? Ese conjunto S es aquel que va a satisfacer las propiedades de un tipo de dato. Entonces, ¿qué podemos decir? Algunos valores deben estar en el conjunto y el resto de valores se pueden deducir a partir de los valores iniciales en ese. ¿Sí me siguen ahí? Uno tiene un conjunto de valores iniciales, ¿sí? Y los otros valores iniciales se definen a partir, los otros valores, perdón, del conjunto se definen a partir de este conjunto. Entonces, ¿qué tenemos? No sé por qué estoy hablando así. Entonces, bien, muchachos. Entonces, miren los números pares. Los números pares, ¿cierto? Si n es igual a 2, entonces n es par. ¿S qué contiene? S contiene 2. Ahora, ¿cómo definimos el resto de los pares? Si n es par, entonces n más 2 es par. Y de esta manera podemos definir de forma recursiva todos los números pares. ¿Por qué? ¿Cómo definimos el siguiente número par de 2? Después de 2. 2 más 2. Luego, ¿qué hacemos? 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. Y de esta manera definimos el resto. Entonces, para definir los números pares, ¿qué necesitamos únicamente? Una condición inicial que representa los números, el conjunto mínimo inicial, S, que debería siendo el número 2. Bien, miremos la lista de números. NT es una lista de números. Si n es un número y l es una lista, entonces cons nl es una lista de números. ¿Qué ven ahí? Que lo único que necesitamos para definir una lista, ¿qué es? Son dos cosas. Una lista y un número natural. Cualquiera. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Listo, muchachos. Entonces, pero así no nos gusta. Nos gusta formalmente. ¿Sí? Entonces, inicialmente 2 pertenece al conjunto de los números pares. Ahora, ¿qué tienen? Que si n pertenece a S, entonces n más 2 también pertenece a S. ¿Sí me siguen ahí? Eso no es una división, sino que es una consecuencia lógica. ¿Listo? Esto es una consecuencia lógica, ¿vale? No, que profe, es que eso es n dividido n más 2 y ambos pertenecen a S. No, es n pertenece a S, entonces, ¿qué pasa? N más 2 pertenece a S. Si eso los confunde, entonces lo pueden hacer así. Si n pertenece a S, entonces, en consecuencia, n más 2 pertenece a S. ¿Estamos ahí? Esto es lo mismo, ¿sí? Y lo mismo, la lista de números. Tenemos, lista vacía pertenece a S. Entonces, si L pertenece a S y n es un número natural, entonces cons nl pertenece a S. De esa forma hacemos la especificación recursiva de ¿qué? De la lista de números. Recuerden que la lista de números siempre al final va a estar en sí. ¿Sí? De hecho, esa es la especificación recursiva que utiliza Bracket por debajo.
Ahora, realicemos la especificación inductiva. Una lista de números pares y los múltiplos de 5. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo primero que hay que especificar? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Entonces, empty, ¿cierto? Pertenece a S, ¿cierto? 2. ¿Qué más tendríamos que tener? Si L pertenece a S y es un número natural, ¿cierto? Normal. Entonces, ¿qué puedo deducir? Que cons, ¿cierto? En L pertenece a S, ¿cierto? Pero no es correcto, falta algo. Estoy hablando de la lista de los números pares. Pero no piensen en programación aquí. Es sencillo. 2n. Ya. Si usted pone con que si el módulo 2 es igual a 0, están metiendo programación aquí. La idea es evitarlo. Sencillamente cons 2n, L. Es la lista de números pares. Usted puede sacar todos los números pares con 2 por n, básicamente. Ahora bien, múltiplos de 5. Díganme pues, ¿cómo sería? 1. ¿Cuál sería el fundamental? Pertenece a S. ¿Y a la segunda? Entonces, si L pertenece a S, entonces L más 5 también pertenece a S, que es lo que exactamente está acá. ¿Sí lo ven? Bueno, y lo puse con L. ¿Sí me siguen? Entonces, uno debe especificar cuál es el fundamental de las listas. La lista vacía. ¿Y cuál es el fundamental de los múltiplos de algo? El mismo número, ¿cierto? Esta es una forma de especificar tipos de datos. Hasta ahora no hemos entrado en programación ni nada. De hecho, cuando uno está planteando un lenguaje de programación formalmente, esta es la formación de conjuntos que representan los datos del lenguaje. Se hacen de esta manera, ¿sí? Si ustedes desean revisar alguna tesis, si algún día les interesa alguna tesis de lenguaje de programación pura, que es lo que trabaja el profesor Carlos Ramírez, de hecho, uno hace una especificación formal del lenguaje. ¿Cómo es la especificación formal? De este tipo. Entonces uno especifica los números pares, por ejemplo, un tipo de dato, los números enteros, un tipo de dato, las listas, ¿sí? Uno lo especifica de esta manera. Obviamente, pues esto es básico, ya después eso se va volviendo más interesante. Quizás algún día hagan un curso de eso y ustedes lo disfruten viendo, ¿cierto? Larisa Dayana dice muchas cosas, dice mucho. Entonces, bien, una forma sencilla de especificar datos recursivos es utilizando gramática regular en la forma Bacchus-Naur. ¿Sí recuerdan la forma Bacchus-Naur? Eso fue hace 2 meses. Eso fue antes de Navidad. ¿Sí? Él dice que sí. ¿Por acá recuerdan Bacchus-Naur? ¿No? Igual es sencillo. Entonces, muchachos, aquí viene medio curso de discretas en 10 minutos. ¿Sí? Entonces, las gramáticas, ¿de qué se componen? Símbolos no terminales que se componen de otros símbolos considerados terminales, que son conocidos como categorías sintácticas. Símbolos terminales corresponden a elementos de ¿qué? Del alfabeto. ¿Y reglas? Breución. Eso es una gramática, ¿sí? Entonces, ¿qué es un alfabeto? Es un conjunto de símbolos. Ejemplo, los lenguajes compuestos por los símbolos ABC. Y reglas de producción, que es construcción del lenguaje. Existen 2 reglas fundamentales, que es la cerradura de Kleene y la cerradura positiva. ¿Alguien me puede escribir qué era la cerradura de Kleene? El vacío, ¿cierto? Y cualquier potencia del lenguaje. Cualquier combinación. Por ejemplo, asterisco. A elevado a la 1, A elevado a la 2, A elevado a la 3. Que aquí está. Y lo mismo, ¿qué sería la cerradura positiva? Que tiene mínimo un elemento. ¿Qué es la misma cerradura de Kleene sin qué? Sin el vacío. ¿Cierto? Sí, sí se acuerdan. Entonces, ¿cómo es la forma Bacchus-Naur? La forma Bacchus-Naur es la siguiente. Uno coloca el nombre del tipo de dato, 4 puntos igual. ¿Sí lo ven? Entonces, observen. Lista de números puede ser una lista vacía o un entero seguido. Lista de enteros. ¿Por qué es recursiva? ¿Qué observan? ¿Sí lo ven? Es una definición que se llama así misma. ¿Sí la recuerdan ahora sí?
Esta es una regla de producción. Otra manera de decirlo. Una lista de enteros, ¿qué puede ser? Una lista vacía o enteros, ¿cierto? Un entero seguido de una lista de enteros. ¿Qué ven aquí? Una definición recursiva. ¿Y por qué también lo puedo definir así, como la cerradura de clean de un entero? Porque tengo vacío, tengo un entero, ¿cierto? Tengo una lista con dos enteros y una lista con, bueno, y así sucesivamente. Bien, muchachos, preguntas sobre gramáticas en forma Backus-Naur. Pues eso no hay más que decir. He resumido como medio semestre de discretas en 15 minutos, como les decía. ¿Preguntas, muchachos? Es básicamente saber cómo trabajar las gramáticas y cómo construirlas, ¿sí? Igual eso lo vamos a ver. ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos con X? ¿No? Bueno, con Z. ¿Todo bien? ¿Podemos dar por finalizado el curso y ponerles una buena nota a todos? No, eso no es negocio. Miren este árbol binario. Miren la definición recursiva. ¿Alguien que me explique qué es un árbol binario? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser un árbol binario? Un entero o un símbolo seguido de qué? De dos árboles binarios, ¿cierto? ¿Por qué lo represento de esa manera? Porque tengo el key, ¿cierto? Que sería el símbolo. Tengo hijo derecho hijo izquierdo y hijo derecho, ¿sí? ¿Y por qué podría ser solamente un número? ¿Qué sería allí? Es una hoja. Es una hoja. Una hoja es aquella que no tiene hijos, ¿cierto? Bien, una expresión en el cálculo lambda. ¿Qué puede ser una lambda expression? Puede ser un identificador, que es un símbolo, o bien puede ser la palabra lambda seguida de qué. Y luego de una lambda expresión. Miren que es recursiva. Y también puede ser dos lambda expression, ¿sí? Esta es una expresión en cálculo lambda, ¿sí? ¿Listo? Por eso es que, muchachos, en el cálculo lambda, que es el cálculo base de la programación funcional, las funciones son iguales a los datos. Ya van a darse cuenta, generalmente iguales a los datos. ¿Qué pasa allí, muchachos? Pues que los lenguajes de programación nacen a partir de una formulación matemática. Quizás PHP no, pero la mayoría sí, ¿sí? Bien, PHP nació, y no quiero decir, quizás fue un aborto o algo así. Bien, entonces, ¿qué pasó? Sí, intentaban hacer algo mejor y no funcionó. El papá era malo o algo así. O la mamá no lo quería. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pero igual da de comer. Bueno. Yo gracias a él he comido. Bueno. Pues comida. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer una expresión lambda como función. Miren acá. ¿Qué ven aquí? Como función. ¿Sí lo ven? Esto es una función que espera un X y que le hace el X. O bien como valor. Puedo evaluarlo y enviarle los valores. Realmente, muchachos, esa es la expresividad del cálculo lambda con respecto a lo que son los datos. Los datos que pueden ser, realmente no tiene diferencia, porque ambos están especificados a través de funciones lambda, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Todas las funciones que ustedes van a ver van a tener lambda, ¿sí? Para respetar eso que estamos en cálculo lambda, ¿sí? Realmente ese es un curso que les oculta algo de matemáticas, ¿sí? Hay cálculo lambda de por medio, pero no es un cálculo que ustedes vean que ustedes van a integrar o van a diferenciar. Sencillamente el cálculo solo deben tener estas dos cosas presentes. ¿Qué tanto funciones como valores son? Exactamente lo mismo. Ahora, con este cálculo, muchachos, ¿cuál es la gracia? Que usted un programa puede pasarlo a términos matemáticos y validar matemáticamente si el programa es correcto. Que es lo que se intenta hacer en FADA, pero de una manera más amigable, ¿sí? Sí, pero es más amigable al usuario, ¿sí? Entonces
sea, ustedes no van a ponerse a ver esas ecuaciones que salen de aquí. ¿Sí? De aquí salen unas ecuaciones y uno hace una validación. O bien salen unos predicados lógicos y uno puede hacer una demostración. No, aquí vamos a verlo así. Listo, simplemente como valor o como función. Pero ¿qué ven como valor y como función? Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Ambas son de la expresividad lo mismo. Eso es lo que quería que vieran. ¿Sí? ¿No hay problema con la diferencia? Porque una cosa es, pues ustedes ven que el segundo está evaluado. Pero también es una expresión lambda. ¿Sí lo ven? También es una expresión lambda. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Realmente era esto nomás. Era muy light. ¿Preguntas? ¿Sentimientos con X? ¿No? Los veo tan contentos, muchachos, que da miedo. Pareciera viernes por la tarde. ¿Sí? Se supone que este curso es los lunes como para que vengan con energía, que vengan bien enérgicos, para que vengan con buenos sentimientos, pero no, los veo dormidos. Aunque el semestre pasado también era discreta, dijeron miércoles y también estaban igual. Muchachos, ¿ustedes cuándo tienen energía? ¿Nunca? En la noche, viernes en la noche. O cuando están jugando hoy en la noche, ¿sí? Algunos los he pillado, ¿sí? Bien, entonces bien, muchachos. ¿Qué podemos resumir de esto que acabamos de ver? Hagamos un resumen. Entonces, hablemos de resumen. Resumen. ¿Qué vimos primero? Los programas y los datos que pasan. Entonces, ¿qué ejemplos vimos? ¿Qué ejemplos vimos, muchachos, muchachas? Entonces tenemos algo sencillo, ¿cierto? Vamos a poner uno que tiene en común. Ejemplo, tenemos las listas. Pongamos listas de símbolos. ¿Qué tiene usted que definir inicialmente? ¿Cuál es el conjunto fundamental? ¿Cuál es el conjunto fundamental? La lista vacía, ¿cierto? Una lista vacía es una lista. Entonces tenemos que la lista vacía, ¿cierto?, pertenece a S, donde S es el conjunto, se llama conjunto fundamental, ¿cierto? O el conjunto mínimo, ¿cierto? También mínimo, ¿sí? O sea, es el conjunto que contiene el mínimo. A partir de ese conjunto podemos definir el resto de elementos mediante alguna relación, ¿sí? Entonces, bien, y luego, ¿cómo podemos, dado eso, qué más podemos hacer? Segundo, ¿qué sería? Es que lo que pasa es que como el fondo es blanco y sí es complicado. Dado que ya tenemos empty pertenece a S, ¿cómo podemos definir el resto de la lista de símbolos? Mediante dos cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos en cuenta que si L pertenece a S, ¿qué quiere decir que L pertenece a S? Que L es una ¿qué? Una lista de símbolos. Tenemos un P que pertenece a la lista de símbolos, ¿sí? ¿Cómo representa? Bueno, pongámosle 5. P es un símbolo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué concluimos? Que cons de P, L, pertenece a S. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma de especificación inductiva, ¿sí? Que eso posiblemente en el taller que les vendrá, yo les pondré, hagan la especificación a mano, ¿cierto? Y luego hagan la de programación, ¿cierto? O sea, uno la tiene que hacer en programación. ¿Sí? Esto se escribe, ya les vamos a ver cómo se escribe esto. Ahora bien, muchachos, luego de esto, de la especificación inductiva, ¿qué tenemos? La especificación mediante ¿qué? Gramáticas, ¿sí? Entonces, la lista de símbolos, ¿cómo la podemos representar? Mediante la forma Backus Now. Recuerden que es una lista ¿de qué? Voy a poner lista sim, una lista de símbolos. Una lista de símbolos que puede ser sencillamente perdón,
Puede ser vacío, ¿cierto? O puede ser también, ¿qué? Un símbolo seguido de una lista así, ¿cierto? ¿Qué otra manera tenemos de escribirlo? Pues con una barrita, ¿cierto? Barrita, esto mismo. Y la otra, podemos utilizar ¿qué? La cerradura, ¿cierto? Que la cerradura es 0 o más, ¿sí? Entonces, podemos hacer, si se acuerdan ya así de Bacusnaur, pues que no hay nada más que saber, ¿sí? Ya el resto viene con los días. Si me hacen caso, lo del curso ese, Coursera, pues es posible que la cosa mejore, brindo asesoría, bio, correo de eso. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué más podemos decir? Eso es lo que vimos, especificación mediante gramática, especificación mediante inducción. ¿Cierto? Eso lo vamos a pasar luego a programación, que es el ejemplo que va a entrar ahora, antes de entrar al siguiente tema. Listo, muchachos. ¿Qué más vimos? Si recuerdan, las expresiones en... No, yo eso lo subo al campus, tranquilas. Expresiones en... Todo esto lo subo al campus, muchachos. Esto van a ver, ustedes van a ver algo que dice diapositivas anotadas. Ahí está, yo todo eso lo subo. Igual el video, sí. Lo bueno es que las diapositivas, eso sí no tiene pierde porque eso está en mi Dropbox. El video sí, si mañana el PC o algo, pues es la única... Podría pasar. ¿Listo? Expresiones en cálculo lambda, ¿cierto? Vimos una gramática, ¿cierto? Que es la forma de escribirlo. Entonces, muchachos, ¿qué ustedes van a tener? Que en cálculo lambda, funciones y valores ¿qué? Son lo mismo, hay que dar el énfasis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo lambda x, ¿cierto? Perrito, ¿cierto? Esa función ¿qué hace? Recibe un x cualquiera y que siempre devuelve perrito, pero es una función, ¿cierto? Esto es una función como valor. ¿Y esto? ¿Esto qué devuelve? Esto es un valor, porque eso ya inmediatamente usted lo evalúa y... Estoy tratando de meter mensajes subliminales, ¿sí? A ver si lo logro. Lo evalúa y ya, pues básicamente para el cálculo lambda lo mismo. Algo importante que deben tener presente para lo que viene en el curso y los ejemplos es esta gramática que habla acá, ¿sí? Esta gramática que vimos acá, ese es el resumen general de esta primera parte, ¿sí? Ustedes deben tener presente es esta gramática de acá, ¿sí? Esta gramática de acá nos permite tener en cálculo lambda. Ahí podemos tener esto es una expresión, es un símbolo, un identificador. ¿Sí me siguen ahí? Es un símbolo cualquiera. ¿Esto a qué parte de la gramática entra? A la primera, ¿no? Esta segunda expresión, miremos, lambda y x, ¿a cuál entraría? A la segunda, ¿cierto? ¿Por qué forma tiene? Lambda, paréntesis indicador, lambda expression. ¿Pero esto es un lambda expression? Sí, porque es un identificador. Cuando ustedes vean esa recursión es que, así, o sea, sí deben de leer las gramáticas, ¿sí? Miremos la siguiente expresión, 3. Tenemos lambda, voy a ponerlo entre paréntesis, lambda P Y, ¿cierto? Y luego otra vez lambda, ¿cierto? J, Q, cierro, cierro y cierro. ¿A qué variante pertenece esto de la gramática? Vamos a la tercera, ¿cierto? En la tercera, ¿qué vemos? En la tercera, ¿qué vemos, muchachos? Observen. Lambda expression seguido. Lambda expression. ¿Esto qué, solito qué es? Es un lambda expression y esto es un lambda expression.
Si ven, esta función le está entrando como argumento esta otra función, ¿sí lo ven? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Ahora, cada uno de estos evaluémoslo. ¿Dónde entra esta solita? ¿Esta dónde entra? Entra en la segunda. ¿Ustedes qué ven? Lambda, identifier, luego lambda, expression. Y este y solo, ¿dónde entra? Identificador. Caso análogo, aquí. Esto es un lambda, la segunda. Identificador es J y el lambda expression es el identificador que vendría siendo Q. ¿Sí lo ven? O sea, para uno identificar una expresión en la gramática tiene que hacer llamado a la misma, revisar la misma. ¿Sí lo ven? Esas son tres expresiones válidas en cálculo lambda. Porque este es el contexto básico. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, muchachos, vamos, pues, esto tiene parte raquesiana, ¿cierto? Sin raquet no hay vida. ¿O sí? ¿No? No, muchachos, esos ánimos dan miedo. Tan igual que el semestre pasado, eso parece un discretas, pero con más ánimos. Muchachos, tienen que amar esto. Si no lo aman, bueno, no es pedirles demasiado. O es como pedir, yo no sé, a una persona X que arme una persona Y, pero que está con Y solo por conveniencia. Bueno, sí es complicado. ¿Sí? Bien, pues ustedes están con FLP por conveniencia. Bien, muchachos, entonces, y lo peor es que está siendo grabado. Bueno, entonces, esto es clase 3, ejemplos. Entonces, muchachos, miren estos dos casos. ¿Los ven ahí? ¿Los alcanzan a ver o no? Yo alcanzo a ver ahí, no sé ustedes. ¿No? No, a ver si alcanzan a ver ustedes. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Ahí? Listo. Miren el primer caso. El caso 1 que les devuelve. No, devuelve un procedimiento que espera dos valores. ¿Sí? El segundo que retorna. Un procedimiento que espera ¿qué? 4 valores y bueno, y hace algo. Entonces miremos, ejecutemos, démosle candela a esto. Entonces, caso 1, miren lo que es. Caso 2. ¡Ah, juepucha! ¿Ah? No. No, tiene que volverme. Ah, claro. Qué miedo. Esperen. Es que esto no debe estar en estudiante avanzado. No. Bracket Language. Oh, qué miedo. No, esos paquetes son para FDP, ya olvídense eso. No, no. A ver, vamos a calmar. Numeral, lang, bracket. Vamos a calmar. Entonces, ejecutar. Ya. Ahora, caso 1. Bueno, tengo que corregir ese ejemplo. No pensé que tuviera problema. Ay, ahora se quedó pegado. Listo. Caso 1. No, caso 1. ¿Qué ven ahí? Procedimiento, pero para él es un valor. Luego, caso 2. ¿Qué están bien? Un procedimiento. Si es estudiante avanzado, muchachos, ya, olvídense de FDP ya por completo. Ya eso es tiempo muerto. Ya esos tiempos no volverán. ¿Listo? Luego, ¿qué sigue? Caso 3. En caso 3, ¿qué tenemos? Un valor, porque es un valor lambda, pero que está evaluado. Entonces, miren cuánto da caso 3. 10. ¿Y qué tenemos de caso 4? ¿Qué les va a dar? 12. ¿Sí lo ven ahí? Para él no existe diferencia. De ahora en adelante, para nuestras funciones van a ser define, nombre, y dentro va a estar lambda. ¿Sí? Porque vamos a trabajar, porque el libro es muy apegado al cálculo lambda. ¿Sí? ¿Por qué usamos eso? No, porque sencillamente es para hacerlo abstracto al cálculo pi, pero hasta ahí, hasta el cálculo lambda, perdón, pero hasta ahí les puedo explicar por ahora. ¿Listo? Ya después verán la ventaja. Eso ya está. Lo único que falta es numeral lang rack allí, arriba. Lo único que falta.
Bien, muchachos, miren la definición recursiva de números de 3. Los múltiplos de 3. ¿Qué pueden decirme de eso? Igual el código ya está subido. Yo recibo un n, yo necesito saber si un elemento está en S. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese procedimiento? No, pero pónganle lógica. ¿Qué está haciendo? Coge el n y ¿qué le va haciendo cada vez que va llamando? Coge un n cualquiera. ¿Qué le hace? Le resta 3. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 0. Si llega a 0, ¿qué pasa? Pues es true. ¿Por qué? A un número sucesivamente le restamos 3. ¿Qué tenemos? ¿Es múltiplo? De 3. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque la definición recursiva, ¿qué me dice? 3 pertenece a S. Si tenemos un número que pertenece al conjunto, eso quiere decir que ese número más 3 es también. Entonces miremoslo al revés. ¿Cómo damos cuenta si un número está allí? Póngalo al revés. Coja el número y le resta 3. ¿A dónde debe llegar? A 0, ¿cierto? Aunque aquí yo creo que hay una imprecisión. ¿Realmente esto debería ser igual? N3. ¿Sí me sigue? ¿O no? ¿Por 0? Les explico por qué ahora que reviso bien este ejemplo, porque tengo como una... Sí, está bien, pero ahí tendríamos que decir lo siguiente, ¿vale? Sino que allí queda un poquito como... Ya les explico por qué no me gustó, ahora que lo estoy viendo bien. Observen, para que esa especificación sea real, con la especificación inductiva uno que dice 0 pertenece a S. Si 0 pertenece a S, se tiene que, si n pertenece a S, por lo tanto, n más 3 pertenece a S. Esa sería la especificación para ese caso. Pero ¿qué no me gusta del caso de 0? ¿0 se considera múltiplo de todo? ¿Sí o no? ¿Sí? No, yo no, eso no, hasta donde sé no. ¿Sí ven lo que no me gustó ahí? Correcto. ¿Eso es correcto? Ya estoy, este semestre, como les digo, el material está en revisión, pero aún siguen cositas ahí, ¿sí? Yo les hago la pregunta, hagamos el análisis, yo les hago la pregunta. ¿Se acuerdan que el código dice que llega hasta 0, verdad? ¿Eso significa que 0 pertenece a qué? ¿Al conjunto de los múltiplos? De 3. Pero eso a mí no me gusta porque está diciendo que 0 entonces es múltiplo de todo. ¿Eso es correcto? Lo correcto es decir que 3 pertenece al conjunto de los múltiplos de 3. Recuerden que estos son múltiplos de 3. ¿Sí me siguen ahí la idea del código? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Si yo digo eso, el código no es... ¿qué pasó aquí? Porque no lo... Yo no entiendo. ¿Qué pasó? Miren. ¿Qué? What? Esperen. ¿Qué pasó? Esperen, yo muevo. Tranquilos, muchachos. Bueno, hagamos una cosa bien diplomáticamente. Va a quedar esa imprecisión en el video. ¿Qué? Hagamos una cosa. A ver, porque eso se quedó pegado. Esa ventana se frició. No pertenece a este mundo. No, pero ahí ya revivió. Ya le dimos Edo Tensei a eso, entonces vamos acá.
Y pues me disculparán por el problema, las clases no son perfectas igual. Soy un... Ya. Volvimos a ser felices. Ahora sí, ¿qué pasa? A mí no me gusta, ¿cierto? El hecho que 0 esté en el conjunto porque diría que 0 pertenece al conjunto de múltiplos de 3. ¿Cuál es el base del conjunto de múltiplos de 3? El 0. Por lo tanto, muchachos, la programación debe ser pues coherente con eso, ¿cierto? Sí me ha pasado que en los videos a veces se queda un rato congelada la imagen, eso sí ha pasado. ¿Sí? Pero ahí sí ya se me sale de las manos. Entonces, muchachos, realmente aquí ¿quién debería de ser? Que sí, ¿esto qué? Igual a 3. Ahora, ¿qué pasa? ¿Menor qué? Sí, otra vez. Entonces, si un número no es múltiplo de 3, ¿qué va a pasar? ¿Va a dar menor que 3, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Si el número n es menor a 3, entonces ¿qué pasa? No, aquí está bien. Si el número es el 0 por el 3, ya en otro caso va falso. ¿Listo? O sea, si el número es mayor o igual que 3, ¿cierto? Pues voy a tenerlo que mandar. Es una condición de validación ahí. Entonces, muchachos, también el mismo error está en las de 5. Aquí, ¿qué debería de ser? N5 porque 5 es el conjunto fundamental. ¿Y aquí? 5. Listo. Entonces, pero sí me entendieron la cambio que hice ahí. Eso es una precisión. Entonces, vamos a ver si un número va a funcionar bien. Vamos a preguntar si en ese está el número 7. ¿Qué debería dar? Dio. Estamos felices. 3. Inese. Otro. 9. Inese. Si está bien, 0. No. A ver, ¿quién da más? 12. Como ven, Inese, pongámosle uno grande. Miren la magia de la recursión. Sí. ¿Por qué creen que se demora tanto? C3, C3, C3. ¿Cuánto creen que se demorará? No lo suficiente para tener paciencia en esta clase, ¿cierto? Bien, ¿cuál es el otro? In CM5. ¿Cuál número meto ahí? 10. El factor de interrogación. True, otro. 5. Menos, son números enteros. ¿Sí? Ahora, si fueran números... ¿Cuál es el problema? Los números enteros, ¿cierto? No podemos hacerle una especificación recursiva tan fácil. Porque es que no podrías tomar un valor base. Ese no es tan sencillo. De hecho, toca hacer una especificación para los números positivos y toca hacer otra especificación para los números negativos. Venga, les muestro. Ya que hicieron una pregunta interesante. Entonces, muchachos, me dicen para los números naturales, ¿cierto? Para los números naturales, ¿cierto? Para los números enteros, ¿cierto? Números enteros, ¿cierto? Pongamos pares. Entonces los números enteros tenemos los positivos y tenemos los negativos. Entonces, uno empieza, 2 pertenece a S. ¿Cuál sería la especificación? Dado que n pertenece a S, uno tiene dos opciones. O bien, n más 2 pertenece a S o menos n más 2 también pertenece a S. ¿Sí la vieron? Uno tiene el lado positivo y el lado negativo. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, muchachos, ustedes, por ejemplo, yo en el taller les podría pedir eso. Hagan la especificación y después pásenlo a programación, a Racket. Entonces, observen acá, ¿cierto? Eso me gusta, que hagan preguntas bacanas.
Entonces, muchachos, bueno, esto viene ahora. Entonces, definición recursiva para números enteros pares. Entonces, define in cm mortal pares. ¿Listo? Entonces viene lambda, que le ingresa un valor. Entonces, yo puedo empezar a preguntar. Si igual n a 2, entonces, numeral, true, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo que hacer una búsqueda por los dos lados. Es o, ¿sí me siguen? Entonces, tengo or, ¿sí me siguen ahí? Entonces, ¿cuál es la primera condición? ¿Cierto? Or. Entonces tengo, sería exactamente esto mismo, ¿cierto? Lo primero es, si la positiva, ¿cierto? La positiva, ¿qué te dice? Si mayor o igual n menos n5, ¿cierto? ¿De quién? Perdón, menos n2 de 2. O sea, si n es mayor o igual que 2. Entonces, si n es mayor o igual que 2, ¿yo qué hago? Llamo ¿a quién? Y c mortal pares, ¿cierto? ¿Y qué le hago? ¿Qué le envío? El número restándole 2, ¿cierto? Aquí viene 1, en otro caso devuelvo falso. Ahora miremos cuál es la condición de decrecimiento por los números impares. Dice menos n más 2, ¿cierto? Entonces sería si mayor o igual menos n, o sea, lo mismo pero con signo cambiado, 2. O sea, básicamente le cambiamos el signo, ¿sí? ¿Sí me siguen ahí? No, porque estamos mirando el lado negativo por este lado. Usted mira el lado positivo y el lado negativo. Ahora, ¿qué pasa? Sí, no, uno que hace ins mortal pares, pero ¿de qué? Menos n 2. Porque esto fue lo que hice en la especificación. Observen acá, ¿qué hice en la especificación? Menos, cambia porque estoy yendo hacia atrás. ¿Sí? Sí, obviamente cambia acá, dígame. Si coloco el signo, sí, aquí lo permite. Sí, mira, sí me lo permite hacer. Menos 10. Sí, uno lo puede hacer. O sea, eso es una negación. Bueno, en cambio de signo. Y si no, en otro caso vuelva false. Tengo miedo, muchachos. Listo. Vamos a ver. ¿Lo quieren probar? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que hay un error. Ah, sí. ¿Cierto? Vamos a organizar esto bien lindo. Listo. Aquí falta un paréntesis. Listo. Bien, muchachos. Todos tenemos miedo alguna vez en la vida. Entonces, vamos a probar. Ustedes me van a ayudar. Yo tengo mucho miedo. ¿Sí? ¿A quién envío? Menos 8. Esperen a ver qué pasó. Esperen, yo miro. Que hay un problema, ¿cierto? Ah, sí. No, porque estoy volteando el negativo. O sea, el negativo lo estoy volviendo positivo. Aquí hay un problema. ¿Y ya saben cuál es? Pues que falta un paréntesis acá. Es una violación del contrato. Listo, muchachos. De nuevo, tengo miedo. Menos 8. Vio. A ver, otro. Ah, bueno. Buena, sí. Eso es de estándar. Pero tiene razón, es mejor colocarlo. Lo que pasa es que las funciones que terminan en pregunta le indican al programador que devuelven
True o false. Sí, es buena pregunta. Ahí tiene razón. Entonces, otro número, muchachos. Tengo miedo. Menos 200. No, pero que sea impar. Menos 111. Oh. Ahora, ¿qué otro? ¿Qué otro? En otro. 2. No, pues obviamente da. 20. Tenía miedo. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes puedan pasar eso que ustedes hicieron de forma abstracta, esa representación, la pasen ¿a qué? ¿A? A código, ¿cierto? Esta va a ser la filosofía del primer taller, esta va a ser una de las preguntas del primer taller. Haga la especificación de tal cosa y construya el predicado. En este caso estamos construyendo un predicado, ¿sí? ¿Qué significa que estamos construyendo un predicado? Pues básicamente estamos construyendo una función que pregunta si algo está dentro de un conjunto. ¿Sí me siguen ahí? Pero ¿qué utilicé yo allí? La especificación inductiva. ¿Sí lo ven? ¿Qué especificación inductiva utilicé acá? ¿Sí? ¿Qué especificación inductiva puse acá? La especificación de los números enteros pares. ¿Vamos bien allí? Y así uno puede hacer más, ¿sí? ¿Tienen preguntas, muchachos? De esa forma, yo les resumo el ejemplo, de esa forma uno puede generar este tipo de cosas. De hecho, muchachos, voy a hacer algo para que quede para el próximo curso de FLP. Uy, ojalá me lo dieran, pero ya depende de lo que digan los jefes. Algo no puedo hacer en Doctor Racket, algo muy bonito. Entonces, mortal pares, ecuación recursivas. Observen, muchachos. ¿Qué ven ahí? Uno puede pegar la imagen y lo puedo comentar. ¿Sí vieron el poder de esto? ¿O no les gusta todavía? Esto es comentar. ¿Dónde está comentar? Con una caja. Auxilio, ¿dónde está comentar? Muchachos, ayuden al profe. Comentar con una caja. ¿Sí lo ven? Ella queda comentadito. Ahí les queda la función. La definición. Eso me queda pues para el próximo curso de FLP. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Dudas? Bueno, ya es de práctica, ¿sí? Igual en el libro hay varios ejercicios que podrían pues revisar, ¿sí? Si han visto el libro, está en la biblioteca. Hay como 10.000 copias de eso, ¿sí? Es un libro pues que es muy común. Es casi como, no sé, el periódico o algo así. ¿Listo? En la biblioteca está. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Sentimientos? Bien. Espero pues que esta parte haya quedado un poco más clara.